Muy buenos días a toda la raza que nos ve. Gracias por ver nuestro contenido. Aquí apreciando la tecnología de la Huasteca Potosina. Miren, la torre de control para que los amantes de lo ajeno sean cachados. Miren, torre de control. Ahí por las noches el amigo, el dueño de esta milpa viene y vigila que no vengan los mapaches, los conejos, los coyotes, los venados a destrozar lo que es el sembradío de maíz. Y desde esa torre de control, miren, ahí tranquilamente, echándose un cafecito, un lonchecito, controlan todo. ¿Vieron? Tecnología de punta tenemos en la Huasteca. Vamos a seguir avanzando, miren, allá, me quedé admirado por aquella que está allá. Allá en un árbol se ve, miren, una parte blanca. Esta pues sí está más rústico, ¿no? Dirán, no, pues cualquiera lo puede hacer, fíjense. Hizo un entarimado y arriba se trepan. Tiene su casita, miren, su laminita, aunque sea de una bolsita. En caso de lluvia, pues ahí se resguarda. O del frío, de lo que es también el sereno. Pero yo realmente quedé admirado por aquella que está allá, mira. El amigo lo armó dentro de arriba de un árbol. Es lo chido. Esto es disfrutar de la naturaleza, miren. Miren, aquí este maíz está más grande. Ya está giloteando. Aquellos de allá son plantas todavía. Pero miren. Nos vamos a ir acercando para mostrarles aquella de allá que sí. Ya la había visto, pero no le había puesto la atención necesaria. Pero hoy que veníamos aquí más concentrados en disfrutar la naturaleza, pues sí quedé admirado. Dije, tecnología de punta en mi Huasteca Potosina. Y pues ahí se ve de que cuando uno trae ganas de echarle, ahora sí que putazos a la vida y salir adelante, todo se puede. Salir de nuestra área de confort y luchar por nuestros sueños. Miren, aquí esa es la milpa. Aquella torre de control pues es para la parte de mi lado izquierdo. Y para el lado derecho, miren, allá está. Se pueden dar cuenta, es en un árbol, miren. La voy a acercar más, miren. Chequen. Llega uno en la noche, se sube al árbol y a cuidar la milpa, a cuidar los elotes, para que los amantes de lo ajeno, o sea, los humanos que no quieren hacer nada, vienen y se la roben. Ahí está la torre de control. Tecnología de punta. Y pues igual los mapaches, los venados, como les comenté hace rato, vienen y hacen sus destrozos. Miren, aquí ya hay elotes. Miren. Elotes. Ahí anda Firulais también cuidando. ¿Ya vieron? Miren. Arriba del árbol. Tendrá unos 6, 7 metros de altura. Desde ahí vigila uno la milpa. Firulais está enojado. Bueno, pues es parte de lo que hace nuestra gente en la Huasteca Potosina.
No tan solo es sembrar, escardar, chapolear, también implica vigilar para que esta milpa pues rinda sus frutos, ¿no? Miren, nos hubiera gustado irnos a subir, pero peligro y nos venaden, nos balacen porque van a pensar que andamos robando elotes. ¿Cómo se suben las personas? Miren, pues ahí se ve, ahí está la escalera. Sube la persona a la escalera, llega arriba, se duerme un rato, vigilando, vigilando, que nadie se robe los elotes. Igual tiene su casita, miren, le puso un hilito y el mismo follaje del árbol pues los apoya, los ayuda a que no se enfermen, porque ya ve que el sereno también hace daño. Se ve un poco mejor. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Su amigo Quili Huasteca Potosina, siempre fomentando las costumbres y tradiciones de nuestra bella y hermosa, majestuosa Huasteca Potosina. Saludos.